Completa. Muy bien, allá estén. Sí se está viendo, Pues, ¿verdad? sí, pues vamos a iniciar hoy patología adrenal, que es un interesante metabolismo, ¿verdad? Que hago un poquito de reseña, relevante en nuestro sistema adrenal, como nos dicen nuestros problemas de catecolaminas y todo lo que es todas las capas de la corteza, o sea, capas de las suprarrenales, ¿verdad? Estaría bien que inicies, ¿verdad? Que preguntes que cómo están las capas de la corteza, ¿verdad? Cuáles son dónde se van a liberar las hormonas, mineral o glucocorticoides, ¿verdad? Haz preguntas, ¿verdad? Para que cuando inicies, para que nos entendamos cómo está esa situación hormonal en relación a las patologías adrenales. Entonces, ¿qué más, doctor? Pues, que pregunte usted, doctor, para que vea quiénes son los que están participando, porque es relevante y eso es una observación que hacemos nosotros como coordinadores del módulo. Muy bien, Ernesto, adelante. Ernesto Alonso. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con un poco de la anatomía de la glándula suprarrenal. Estas glándulas van a pesar aproximadamente unos 6 a 11 gramos cada una y se van a localizar por encima de la riñón. En la imagen se puede ver que en el caso de la glándula derecha va a tener una forma que se asemeja a un triángulo o una pirámide, mientras que la glándula izquierda va a ser como con una forma de una semiluna. Bueno, el drenaje venoso, para recordar, en el caso de la glándula derecha va a drenar directamente en lo que va a ser la vena cava, mientras que la izquierda va a drenar en la vena suprarrenal izquierda. Perdón, en la vena renal izquierda. Bueno, acá podemos ver la imagen de un corte que se le hizo a la glándula y podemos ver que se divide en dos partes, en una médula suprarrenal, que es la parte más central, mientras que la parte más periférica es la corteza. Muy bien, no la veo. Aquí está. Ah, bueno, está en el lado izquierdo. Ok, yo pensé que aquí, ya, ok. Pensé que Sí. pensé que era otra diapositiva. Ok, adelante. Vimos. En el caso de la corteza es donde se van a sintetizar o secretar todos los mineralocorticoides, glucocorticoides y los andrógenos, mientras que en la médula se va a encargar de las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Bueno, aquí en la imagen, se movió. Bueno, vemos que en la zona glomerular es donde se van a sintetizar los mineralocorticoides. El más importante es la aldosterona. En la zona fascicular es donde se van a secretar los glucocorticoides, que el más importante viene siendo el cortisol, y la zona reticulada, los andrógenos, que son las prehormonas sexuales. Ya la médula va a secretar, como dije, las catecolaminas, que es la adrenalina y noradrenalina, pero acá no va a intervenir directamente en este tema. Acá solo nos vamos a centrar en los mineralocorticoides, los glucocorticoides y un poco de los andrógenos. Correcto, nada, si no vamos a tocar región medular, eso nada. Ok. Y bueno, en el caso de que se dé alguna alteración, alguna destrucción de la glándula hipófisis o de la misma glándula suprarrenal, puede haber una deficiencia o un exceso de estas hormonas. Y cuando existe esto, es cuando ya decimos que hay una enfermedad o una patología. Y acá vamos a abordar algunas patologías de este tipo. Eh, Ahora vamos a hablar de cómo se regula la producción de estos esteroides. El proceso se va a llamar esteroidogénesis y este va a secretar tanto glucocorticoides como mineralocorticoides y andrógenos. Generalmente este va a seguir un
un eje que va a ser hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, para que se dé este proceso. En la imagen de la izquierda podemos ver que siguiendo un proceso normal, pueden llegar un estímulo por medio de un ritmo circadiano, es decir, el proceso normal de metabolismo, o puede haber una estimulación ya sea por causas externas, que pueden ser físicas, emocionales, y puede incluso fiebre, hipoglucemia o hipotensión. Y esto va a mandar un estímulo al hipotálamo. En el hipotálamo se va a liberar una hormona que se va a llamar hormona liberadora de corticotropina. Esto va a ser en respuesta a un estrés exógeno o un estrés endógeno. Esta hormona, al llegar a lo que va a ser la hipófisis anterior, en el núcleo supraquiasmático, si no recuerdo mal, va a estimular el desdoblamiento de otra hormona, la propiomelacortina. Y esta va a producir la hormona adrenocorticotrópica, que es la que va a ser liberada por la hipófisis y se va a ir directamente a lo que va a ser la corteza suprarrenal. Y esta va a servir para la síntesis de los glucocorticoides, de los mineralocorticoides y de los andrógenos. Bueno, como mencioné, la liberación de esta hormona liberadora de corticotropina y posteriormente de la adrenocorticotropa va a ocurrir de una manera pulsátil siguiendo un ritmo circadiano. Es decir, que a primeras horas de la mañana, como se puede ver en esta imagen de acá abajo, va a ser, se van a alcanzar los niveles más altos de estas hormonas, mientras que conforme va pasando las horas del día se va a ir disminuyendo, hasta que aproximadamente como a las 4 o 6 de la tarde ya va a llegar a los niveles medios de las que se alcanzan, y aproximadamente a la medianoche ya va a ser los niveles más bajos, y Muy se va a bien, seguir de manera igual. muy ¿Perdón? bien. Esta es una gráfica relevante que lo tengan en cuenta porque esto nos traerá posteriormente correlación a todos los estudios que le preguntaríamos a un paciente cuando falla este sistema de regulación endocrinológica, por qué se piden en momentos dados ciertos estudios. Por eso hay que tengan en cuenta este diagrama, ¿no? En sus liberaciones de cada una de las hormonas, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta este diagrama, vuelvo a repetir. Ok, adelante, adelante, Ernesto. Bueno, esto ya es una imagen que relata cómo va a ser la síntesis los, de los esteroides. Y podemos ver que para que se dé este proceso tiene que haber una estimulación de la hormona adrenocorticotrópica. Y, y esa va a ser muy necesaria para el inicio de la esteroidogénesis. Lo primero que se va a dar va a ser que el receptor MSR2, el que está acá, el de melacortina 2, va a interactuar con otro receptor que se va a llamar MRAP. Estos van a formar un complejo y van a ser transportados a lo que va a ser la membrana celular, y van a interactuar con la hormona, y esto va a hacer que se libere AMP cíclico. Al aumentar los niveles de AMP cíclico, se va a regular de manera ascendente lo que va a ser la proteína quinasa A, que es la que vemos acá. Bueno, la activación de la proteína quinasa A va a repercutir sobre la esteroidogénesis de tres maneras distintas. La primera de ellas va a ser que va a incrementar la llegada de ésteres de colesterol a la célula, como podemos ver acá. La segunda va a ser que va a aumentar la actividad de la lipasa sensible hormonas, que va a desdoblar, aquí vemos la hormona, va a desdoblar estos ésteres de colesterol y va a dejar colesterol sérico libre. Y lo tercero es que va a incrementar la disponibilidad y fosforilación de CREP, que es un factor transcripcional que va a aumentar la transcripción del citocromo P11A y de otras enzimas necesarias para la síntesis de los glucocorticoides. Es muy importante la proteína reguladora de esteroidogénesis aguda, la ATRA, porque va a hacer que este colesterol que está libre aquí en el citosol pueden pasar de lo que es afuera adentro de la mitocondria, exactamente en la membrana interna mitocondrial.
y ahí ya se va a dar el proceso de la estereogénesis. Primero que nada, impulsado por ese ciclocromo que va a convertir este colesterol a el primer paso, que es la pregnenolona, y de acá ya se va a ir a la síntesis de un andrógeno, o de un glucocorticoide, o de un mineralocorticoide. Muy bien. Recordar un poquito cuando les hablaba en este caso son más intracelularmente, pero yo les mencioné el colesterol en sí, ¿verdad? Cuando entraba, en este caso que estaba representado por ¿se acuerdan de la LDL y los receptores y cómo se englobaban por colesterol, como mencionas tú? Pues es lo mismo. Pues, y después me quedé y no quise entender porque se mencionaba después, eso no quiere explicar, la estereogénesis, que participaba la génesis del colesterol desde la entrada de la célula y que iba a ir hacia la formación de todas las tres líneas, tanto para formar mineralocorticoides, la misma hormona ya sexual, o sea, ya la estereogénesis completa, las tres líneas, las tres fases de las hormonas que participan la molécula del colesterol desde la entrada de la célula, como comentas, ya desdoblado. Y vamos a comenzar, que es el colesterol, que conlleva todo eso, las líneas lipidídicas que habíamos comentado, y que al principio, pues, nada más mencioné, digamos, la entrada nada más de la LDL, por decir así, y ahorita ya es formas, cómo se va desdoblando ya a nivel mitocondrial, todo eso para toda una línea de las tres líneas propias que va a dar, como has mencionado, los esteroides en sí, tanto mineral, gluco o las hormonas en sí, ¿verdad? Andrógenos ¿cómo se llama? Y otros elementos que participan en este ciclo estereogénico. Ok, doctor, adelante. Bueno, Esteroides, andrógenos, todo eso. Ok. primero vamos a hablar de cómo hacer el proceso para que se llegue a la síntesis del Ándale. cortisol, un glucocorticoide. Bueno, Ujú. vamos a tener de primero que este colesterol va a llegar a la mitocondria y va a estar impulsado por una enzima, en este caso la CYP11A1, con ayuda de un cofactor, en este caso la adrenodoxina, que lo va a convertir a pregnenolona. En este caso, la pregnenolona va a estar impulsado por otra enzima, la 3-beta desoxihidrogenasa 2. Hidroxilasa. Hidroxilasa, ¿no? Hidroxilasa. Bueno. Ujú. Sí, doctor, continúe. Esto se va a convertir a la progesterona. La progesterona va a cambiar a hidroxiprogesterona por medio de la CYP17A1 con ayuda de una P450 oxidorreductasa. Y posteriormente ya se va a llegar a la síntesis del cortisol. Y este cortisol puede viajar al torrente sanguíneo, ya sea unido a una globulina transportadora del glucocorticoide o a la albúmina, que este es en menor proporción. O igual puede viajar de forma libre, que en este caso igual sería aún menor que el que viaja unido a la albúmina. Bueno, en el caso de los tejidos periféricos, eh, el colesterol que llega... Ah, no, ya me acuerdo. Sí. Mm, ¿Qué pasó? ok. Bueno, el cortisol tiene facilidad para activar lo que va a ser los receptores de los mineralocorticoides, puesto que el cortisol es mucho mayor en concentración que lo que podemos encontrar de aldosterona. Es por eso que la 11-beta deshidrogenasa 2 va a ayudar que este cortisol se convierta en cortisona y de esta manera evitar que el cortisol ocupe los lugares de la aldosterona en los receptores de mineralocorticoides y tenga efectos de un mineralocorticoide. Y esto se va a dar en los tejidos como va a ser el colon, las glándulas salivales, tejidos efectores, pero sobre todo en el riñón. Ahora, otra cosa es que
En ciertos tejidos periféricos, como puede ser el tejido adiposo, el hígado, el músculo y el cerebro, estos pueden producir su propio cortisol sin necesidad de que lleguen directamente de la corteza suprarrenal. Esto va a ser por medio de la enzima 11-beta desoxidrogenasa 1, que va a convertir la cortisona en cortisol y de esta manera ya puede activar la transcripción y llevar a cabo todas sus funciones dentro de las células y el organismo. Bueno, ahora voy a hablar de la biosíntesis de andrógenos. Todos van a partir siempre de lo que va a ser el colesterol. Y a este colesterol se tiene que convertir primero en pregnenolona. Ahora, ya que tenemos la pregnenolona, con ayuda de la enzima 6P17A1 con un cofactor de una P450 oxidorreductasa, se va a convertir en 17-hidroxipregnenolona. Y este posteriormente va a convertirse en una hidroxiepiandrosterona, que es el precursor universal de todos los andrógenos sexuales. Okay. Y pues, esto es la biosíntesis de los andrógenos en sí. Generalmente, esta dihidroxiepiandrosterona va a ser secretada por las glándulas suprarrenales en forma de sulfato. Y bueno, acá ya tenemos a la célula efectora, que es donde va a llegar el cortisol y va a llevar a cabo la transcripción para poder llevar a cabo sus funciones. Bueno, acá vemos que hay un complejo entre el receptor del glucocorticoide y una proteína de choque térmico. Bueno, va a llegar el cortisol y va a ocupar el lugar del receptor de glucocorticoide. Esto va a hacer que se dé una disolución entre la proteína de choque térmico y el receptor glucocorticoide y se forma un complejo entre el glucocorticoide y el cortisol. Este va a entrar al núcleo y se va a unir a elementos de respuesta de glucocorticoides y va a hacer que se genere una transcripción. Y esto va a hacer que se activen las funciones de los glucocorticoides en el cuerpo. Otra cosa puede ser que llegue ya sea un factor de transcripción AP1 o un factor nuclear kappa B, y esto va a evitar que se dé la transcripción, y esto se va a llamar transrepresión de los genes proinflamatorios, evitando de esta manera que se den los efectos del cortisol a nivel corporal. Y de igual manera podemos acá observar lo que comenté anteriormente, que la cortisona se puede convertir a cortisol con ayuda de la 11-beta desoxidrogenasa 1, que igual va a ser ayudada por otra enzima, la 6-fosfato hidrogenasa. No, en el caso de los mineralocorticoides, van a seguir un sistema distinto a los glucocorticoides o a los andrógenos. Este va a ser un sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este va a iniciar con la liberación de renina de las células yuxtaglomerulares del riñón, lo que va a dar como resultado el desdoblamiento de angiotensinógeno en angiotensina 1 en el hígado. Este va a interactuar con la enzima convertidora de angiotensina, que va a desdoblar la angiotensina 1 para convertirla en angiotensina 2. Que esta va a ser la que va a activar el receptor de tipo 1 de angiotensina 2, que va a ser la que va a sintetizar la aldosterona, y con esto igual va a generar una vasoconstricción y una mayor retención de sodio. Acá vemos el eje más que sigue. Tenemos que las células yuxtaglomerulares van a estimular y van a liberar renina. La misma renina se va a juntar con el angiotensinógeno y va a liberar angiotensina 1. Por medio de la enzima convertida en angiotensina, vamos a obtener la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a interactuar con el receptor de angiotensina 2 de tipo 1 y se va a dar la liberación de aldosterona.
se va a dar una vasoconstricción, mayor retención de sodio, y este proceso va a seguir. Bueno, acá tenemos Ok. la biosíntesis de la aldosterona. ¿Va a hablar? Ok, en resumen, este sistema renina-angiotensina es independiente a las otras líneas, mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos, ¿no? Es independiente, pero va a participa siempre en los mecanismos de traducción clínica que posteriormente vamos a ver cuando hablemos ya de alteraciones suprarrenales. Ok. Bueno, en el caso de la aldosterona va a seguir como una activación similar a lo que es el cortisol. Pero en este caso, primero vamos a hablar de la biosíntesis de la aldosterona. Siempre se va a obtener del colesterol, luego se va a convertir en pregnenolona. La pregnenolona tiene que convertirse primero en progesterona, con ayuna 3-beta desoxihidrogenasa 2. Luego la progesterona se va a convertir primeramente en una desoxicorticosterona, con ayuna en una CP21A2, y posteriormente se va a tener ya la aldosterona. Eh, lo que va a pasar es que con la llegada del antitensinógeno de la angiotensina 2 con la unión del receptor de angiotensina 1, se va a dar una despolarización en las células. Esto va a hacer que en las células haya mayor cantidad de sodio, puesto que se van a abrir los canales de sodio y se van a bloquear los canales de sodio-potasio ATPasa, evitando que el sodio salga de la célula y haciendo que el potasio sí salga. De igual manera, va a haber un incremento de calcio celular, puesto que se van a abrir los conductos de calcio dependientes de voltaje, haciendo que entre más calcio a la célula, y de igual manera se van a inhibir las enzimas calcio-ATPasa, evitando que el calcio salga de la célula. Al haber una mayor concentración de calcio intracelular, se va a hacer que se transcriba la enzima CP11 beta 2, y esto va a hacer que se transcriba la aldosterona, y de esta manera ya empiece a ejercer un efecto. Bueno, aquí está cómo se activa la aldosterona. Va a llegar la aldosterona a la célula, en este caso de una célula renal del túbulo con torneo distal, y se va a unir al receptor de mineralocorticoide. Al unirse a este receptor, va a hacer lo mismo que hacía en el caso del receptor del glucocorticoide. Se va a unir a un elemento de respuesta de hormona y va a hacer que se transcriba el conducto epitelial de sodio. Este va a ocasionar que entre una mayor cantidad de sodio a lo que es la célula, pero va a coexistir con una proteína llamada NET4, que esta va a evitar que se expresen estos canales de sodio. Entonces, por eso es necesario una sinasa 1 inducible por corticoides en suero, que esta va a interactuar con el NET4 de manera que evite que se junte con el canal de sodio, y de esta manera se pueda expresar y que ingrese el sodio dentro de la célula y se retenga el sodio. Bueno, de esta manera ya se acaba con lo que sería la síntesis de los esteroides. Ujú. Bueno, pues con todo ese aparentemente complejo bioquímico, que pues en realidad es partícipe del mecanismo propio de las hormonas suprarrenales. No sé si hay una pregunta o comentario por parte de tus compañeros, no sé si algo quieres agregar o quieres que recapitulemos por parte de los que están escuchando y que no se han dormido. Doctores, doctoras. Lo que acaba de decir el compañero Ernesto Alonso está claro, porque No, eso es el aspecto que ya vamos a empezar a entender o entendemos, ¿no? No vamos a ser tan finos en aspectos clínicos a veces que en ese momento no nos acordamos, pero sí considerar algunos puntos relevantes
de lo que podría pasar en unas alteraciones en las que ya en el abordaje que vamos a ver, las alteraciones propias de estas hormonas, ya las vamos a traducir y lo que estaría pasando en cada una de sus manifestaciones clínicas. En este caso, van a hablar, creo, de insuficiencia suprarrenal, ¿verdad? O Cushing, ¿verdad? O todo lo contrario. Hablando de insuficiencia suprarrenal. Ok, pues ¿qué sigue, doctor? ¿Insuficiencia o Cushing? Sigue insuficiencia. Ok, adelante. Bueno, la insuficiencia adrenal. Este es un desorden patológico en la que va a intervenir directamente en la producción de cortisol, haciendo que esta producción sea inadecuada. En el caso de una insuficiencia primaria, vamos a ver que el problema va a recaer directamente sobre la glándula suprarrenal, mientras que en una insuficiencia secundaria, este tiene que ver con el eje hipotálamo-hipófisis. Ahí debe estar el problema. Y esto va a generar que ya no se produzcan los esteroides. En el caso de la terciaria, ese no se va a abordar en el día de hoy. Bueno, primero vamos a hablar de la insuficiencia adrenal primaria. Como dije, este va a recaer directamente sobre lo que va a ser la glándula suprarrenal. Ahí vamos a tener directamente el problema para que no se generen estas hormonas. Y bueno, en el caso de la insuficiencia adrenal primaria, se va a dar una secreción de cortisol muy por debajo de los niveles normales. Y esto va a ser debido a una destrucción progresiva del tejido suprarrenal, aproximadamente un 90% de este tejido. En el caso de la primaria va a haber una prevalencia de aproximadamente 2 pacientes por cada 10.000 personas. Y podemos encontrar niveles séricos de cortisol de unos 5 a 25 miligramos por decilitro a las 8 de la mañana, donde se supone que deberían ser los niveles más altos de cortisol. En etiología, la insuficiencia renal primaria va a tener distintos orígenes, pero el más común o en el que se repite con mayor número es que se dé por una suprarrenalitis atrófica autoinmunitaria. Este va a ser en el 75% de los casos. Esta puede ser aislada o puede estar asociada con síndromes poliglandulares autoinmunitarios, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, y este se puede asociar a otras cosas. De igual manera, puede tener un origen gracias a infecciones. En el caso de la tuberculosis va a ser unos 10 a un 20% de los casos. Igual puede estar asociada con infecciones por hongos, como una histoplasmosis, una criptococosis, o infecciones de índole sexual, como puede ser sífilis, o asociarse con VIH-Sida, en donde podemos encontrar como megalovirus, sarcoma de Kaposi, o infecciones fúngicas, etc. En menor número puede estar asociado con trastornos vasculares, como puede ser la hemorragia, una apoplejia suprarrenal o infarto. En algunos casos, este tipo de trastornos pueden estar relacionados con anticoagulantes, como puede ser la heparina o el acenofumarol, o igual se puede llevar una coagulopatía por sepsis, ocasionado por bacterias como puede ser el meningococo, como Pseudomonas aeruginosa, Streptococo, entre otros. O puede deberse a un síndrome antifosfolipídico, ocasionando infartos. Igual se pueden encontrar que algunas ocasiones pueden ser debido a tumores, que pueden ser ya sea bilaterales, en algunos casos unilaterales, o igual se puede deber a metástasis por tumores que se encuentran en pulmón, mama, estómago, melanomas o otro tipo de tumores. Y de igual manera podemos encontrar que puede haber una insuficiencia renal gracias a un linfoma. Muy En el bien. caso de los... ¿No se va a hablar? No, no, adelante. No, yo creo, regresa nada más la anterior, regresa. Yo creo que este tipo de patología de insuficiencia suprarrenal, si bien es la mayoría de los casos, ya lo comentas allá, está en la diapositiva,
no es tan frecuente, o sea, en el manejo ya, lo que es la práctica clínica. Yo me inclinaría desde mi punto de vista, bueno, vamos a pensar que hemos manejado pacientes críticos, generalmente son causas de manejo en sí de la respuesta de insuficiencia suprarrenal, ¿verdad? En pacientes que están manejados con antibióticos o digo anticoagulantes en manejo crítico, ¿verdad? La sepsis, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Yo creo que allí, de una manera u otra, es donde vamos a tener más práctica en su evolución clínica que tengan ustedes, en su ciclo rotatorio, ¿no? Considerar otros aspectos, si bien son más frecuentes los autoinmunitarios, no es de que se vea una de concentración de hospitales. Allá, digamos, pacientes que se mandan, pues sí puede hacer más de concentración, pues sí consideramos que sea a nivel de autoinmunitario. Ya en cuanto a infecciones, ¿verdad? Aparte de los que ya he comentado, de procesos infecciosos por sepsis, tuberculosis ya, a menos aquí en México, no es muy frecuente, ya era de antes, sí era más frecuente porque la era de la tuberculosis. Creo que ya no es tan frecuente ni la sífilis, muy raramente podemos considerar fungicidas, ¿verdad? Y obviamente VIH, ¿verdad? Por citomegalovirus, eso sería un poquito más que podamos considerar. O sea, en resumen, yo creo que en cuanto a procesos vasculares, yo creo que es un proceso ya de sepsis, del manejo que se dé a un paciente con este tipo de problemas en aspecto de anticoagulantes o coagulopatía por consumo por sepsis. Sería lo que vamos a ver más con cierta frecuencia, ¿verdad? Y obviamente en cuanto a tumores, pues no olvidar lo que menciona, linfoma, ¿verdad? O otras metástasis. O sea que en resumen yo creo que ver el aspecto autoinmunitario, que sí es lo que en clínicas, hospitales de concentración es lo más frecuente, pero en la práctica clínica yo me voy por otro lado, procesos infecciosos o manejo propiamente de las sepsis por procesos vasculares, ¿verdad? O anticoagulantes en sí. Pero pues no olvidar esa casuística, ¿no? No, creo que hay que ser un poquito, digamos, con cierto juicio en cuanto a la presentación de los casos. Adelante, doctor. Muy bien, adelante. Ernesto. Bueno, en menor medida se pueden deber a trastornos genéticos, como pueden ser defectos en las peroxisomas, que puede ocasionar una adrenoleucodistrofia o una adrenomioneuropatía. Sí. De igual manera, pueden haber algún defecto estereogénesis suprarrenal, ya sea por déficit de algunas enzimas, como puede ser la 21 hidroxilasa, la 11 beta hidroxilasa, 17 alfa hidroxilasa, entre otras. Se pueden deber igual a discinesias suprarrenales, que puede ser ocasionada por una hipoplasia suprarrenal congénita, que se asocia al hipogonadismo hipogonatropo en el varón, o una discinesia gonadal en mujeres con 46XY. Se puede deber igual a alteraciones de síntesis de colesterol, como puede ser en el síndrome de Wolman, o la abetalipoproteinemia. De igual manera puede haber resistencia a la hormona liberadora de corticotropina, perdón, a la hormona adrenocorticotropa, como puede ser el síndrome de Algrove o el AAA, o alguna deficiencia familiar de glucocorticoides. En mucha menor medida se puede deber a fármacos que interfieran con la síntesis de los glucocorticoides o que aceleren su metabolismo, o que pueden antagonizar a nivel de receptor a los glucocorticoides corporales. Algunos ejemplos pueden ser el etomidato, mitotano, fenitoína, barbitúricos, rifampicina, marcepina, entre otras. Y se puede deber igual a algún proceso infiltrativo o granulomatoso, pero este es muy poco común, según por lo que... En este caso, pues, de genéticas, ¿dónde abordarías más, con mayor frecuencia, en la cual tú consideras que podrían presentarse este tipo de insuficiencia suprarrenal, doctor? En aspecto genético, ¿cuáles serían los más frecuentes que podríamos estar más presentes y con cierta presencia, ¿verdad? O frecuencia en el manejo clínico que tal vez tengamos la oportunidad de manejar? En el caso de En los aspecto peroxisomas,
¿Cuál? Perdón. En los defectos de peroxisomas que pueden ocasionar una adrenoleucodistrofia o la mieloneuropatía. ¿Y cuál sería el otro? En los defectos del estereogénesis suprarrenal igual, Bueno, pues. hipogonadismo, yo creo que nos podríamos, con las digenesias suprarrenales, así, ¿verdad? Con hipogonadismo, hipogonadotrópico en el varón, ¿verdad? Y allí en las mujeres también con estos tipos de problemas de digenesia. Es donde considero que podría haber más frecuencia, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Y es lo que vamos a tocar prácticamente, el hipogonadismo, hipogonadotrófico en el varón y también parte de la frecuencia en la mujer. Yo me enfocaría más en la presencia que tengan ustedes como médicos, ¿verdad? Que podría ser que tengan este caso. Y en cuanto a fármacos, yo creo que sí tenemos un poquito de considerar estos aspectos, porque sí manejamos ciertos fármacos que, digo, secundario a un manejo propio, ¿verdad? Por ejemplo, para anticonvulsivantes, ¿verdad? La carbamazepina, la pioglitazona en pacientes diabéticos y todo eso, ketoconazol, eso hay que considerarlo, ¿verdad? Que esto puede condicionar este tipo de problema a nivel suprarrenal. Y el último aspecto, ¿verdad? Sería pues, la sarcoidosis y hemocomatosis, que si bien, como tú dices, no son con cierta frecuencia, pero yo creo que no olvidarlo. Yo creo que ahí me voy con hipogonadismo, hipogonadotrófico en cuanto a aspecto genético, ¿verdad? Prácticamente, a menos que ustedes consideren otro aspecto que... Y el aspecto de fármacos, no olvidar que los fármacos si pueden condicionar este problema. Y los que mencionan, algunos de ellos. Por ahí serían los aspectos, ¿verdad? Hipogonadismo y los fármacos que hay que investigar, incluso cuando son las contraindicaciones o la presencia de reacciones que podría haber con el manejo de fármacos, y lo mencionan su farmacodinámica o farmacokinética. Muy bien, doctor. Muy bien, pase, siguiente. Bueno, ahora el cuadro clínico. Esta es una patología que tiene un desarrollo un poco lento y gradual, por lo que al inicio algunas manifestaciones pueden ser difíciles de precisar. Los pacientes van a referir en muchos casos debilidad muscular, astenia, una pérdida de peso, algunas manifestaciones gastrointestinales que pueden ser confundidas con otras enfermedades, puesto que hay dolor abdominal, puede haber diarrea, puede haber vómitos. Incluso igual refieren gran apetito por la sal. Otro signo que es muy importante es la hiperpigmentación. Eso es debido a que el eje hipotálamo-hipófisis sigue trabajando de manera normal, por lo que se sigue secretando la hormona corticotropina. Pero, pero al no trabajar de manera normal las glándulas suprarrenales, no hay una secreción de cortisol, por lo cual se está acumulando esta hormona y esta se va a otras partes. En este caso puede irse a los melanocitos y puede ocasionar la hiperpigmentación. Acá vemos unas imágenes. En la primera imagen vemos que la hiperpigmentación se encuentra en las zonas de las rodillas. Y en la otra podemos ver que está en los pliegues de las manos y en el dorso del pie. Otros... ¿Alguien me podría decir por qué hay hiponatremia, hiperpotasemia? Doctores, no usted, doctor Alonso, porque alguien me lo podría comentar. ¿Por qué hay hiponatremia e hiperpotasemia? Va a explicar esas manifestaciones clínicas, ¿no? Hiperpigmentaciones o manifestaciones clínicas, por qué hay disminución de la libido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una causa, sobre todo la hiponatremia e hiperpotasemia. Ya había comentado esa formación de la estereogénesis del doctor, o sea, el mecanismo. Ya lo habíamos mencionado, Ernesto. ¿Por qué hay hiponatremia? ¿Por qué hipopotasemia? ¿Cómo le explican? Vaya. Por la falta de Aldosterona. mineralocorticoides. A ver, uno por uno. No se amontonen. ¿Para qué? Perdón. La doctora primero. A ver, ¿quién habló? Kelly, ¿usted habló? Bueno. ¿Quién podría decirme? ¿Alguien? El déficit de mineralocorticoides.
¿qué pasa ya? Ah, ¿qué pasaba con los mineralocorticoides? ¿Cómo estaba ese mecanismo sodio-potasio? La aldosterona se encarga de reabsorber sodio y Ujú, al reabsorber sodio pues se excreta lo que es el potasio. ujú. Pero como pues ya no está la aldosterona, se va a acumular el potasio y se va a desechar lo que es el sodio. Bueno, yo lo entiendo de esa manera, no sé si me doy a entender Sencillo, bien. ¿no? Pero el doctor Ernesto Alonso mencionó bioquímica y bueno, hasta incluso mitocondrial intracelularmente esos cambios de sodio-potasio a través de la aldosterona, ¿no? No sé si lo quieres repetir rápidamente, doctor Alonso, o ya se queda entendido de esa manera, pero es la explicación, como menciona la doctora, pero ya con base a lo que había mencionado el doctor Ernesto Alonso, ¿no? No sé si quieres corroborarlo, doctor. Sí, es por la ausencia de aldosterona. Esto va a ocasionar que se, se excrete mayor número de sodio y disminuya los niveles de sodio corporales. Y la hiperpotasemia es lo mismo. La aldosterona haría que se retenga el sodio y se excrete el potasio, pero al no estar, Ajá. los niveles de potasio se quedan normal, como estaban, y los de sodio disminuyen. Sí, es eso. Recuerden, regresen a todas esas diapositivas que acabas de mencionar. No, 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 ahorita no lo regresaron, pero cuando como se está grabando esto, revisen todo el video y escuchen al doctor. Y con base a eso ya explicamos el cuadro clínico, ¿verdad? Algunas que pueden ser explicables, a veces no tanto así, ¿verdad? Por eso hay que dar no solo esto, darlo, sino cualquiera haría el diagnóstico, ¿no? Tiene esto, si está todo con estrías o con datos de problemas de hipotrofias o alteraciones menstruales y todo, pues ya tiene tal cosa, o tiene insuficiencia suprarrenal, ¿verdad? Entonces no es así, sino hay que ver cuál es la causa, porque de la causa vamos a conocer el efecto, ¿no? Entonces, conociendo causa, el efecto ya lo esperamos. Muy bien. Adelante, doctores. Bueno, otros signos pueden ser la hipotensión arterial y postural. Se puede presentar hipoglucemia en niños, un aumento de la sensibilidad a la insulina, la hiponatremia y la hiperpotasemia que ya se explicó, la hipercalcemia, puede haber igual pérdida de vello, eso ocasionado por la deficiencia en los andrógenos, al igual que la Claro, disminución de la libido, claro, los trastornos menstruales. también poder intervenir. Muy bien. Sí, se está explicando, ¿verdad? Se está explicando, todo lo menciona, se puede explicar este cuadro clínico. Ok, adelante, doctores. Doctor. Bueno, para poder hacer el diagnóstico se necesita una determinación de cortisol y de hormona adrenocorticotrópica por la mañana. Esta se hace por medio de una prueba de estimulación con una hormona sintética de manera intravenosa. Y en este caso el que se utiliza es la cosintropina. Esta es una herramienta segura y bastante confiable, puesto que tiene un excelente valor diagnóstico. Em, el punto de referencia para poder definir la insuficiencia generalmente es concentraciones de cortisol menores a unos 500 a 550 nanomoles por litro, es decir, unos 18-20 microgramos cada 100.000 litros. Y estas muestras van a ser obtenidas a los 30 y 60 minutos después de la inyección con la concitropina. Si reflejamos estos niveles de cortisol, pues nos daremos cuenta que hay una disminución en estos niveles y podríamos asegurar que hay una deficiencia y una insuficiencia renal. Primaria, Sí, primaria. primaria. Ok, como dice allá. Eh, bueno, una vez que se confirma esa insuficiencia, el siguiente paso es cuantificar los niveles de corticotropina en plasma. Si estas concentraciones son altas, significa que este es de origen primario. Y si Correcto, son realmente bajas, esto significa que es de un origen secundario. correcto. Y bueno, de igual manera sirve medir los niveles de renina en plasma. Esto confirmará
la deficiencia de los mineralocorticoides, que llevaría igualmente a un diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria. Bueno, ya que hicimos el diagnóstico, el tratamiento se iniciaría con glucocorticoides naturales de síntesis, en este caso la hidrocortisona. La administración debe ser oral, aproximadamente unos 15 a 25 miligramos de hidrocortisona en 2 o 3 dosis al día. Este nivel es el adecuado, puesto que si se da más, se pueden estimular, como mencioné, otro tipo de receptores, en este caso de los mineralocorticoides, puesto que los niveles de cortisol en una normalidad son mucho mayores que los niveles de aldosterona. De igual manera, como igual se presenta una disminución en los mineralocorticoides, es decir, la aldosterona, la hidrocortisona no va a ser suficiente para contrarrestar esta deficiencia, por lo cual igual se recomienda el uso de fluocortisona en unas dosis de unos 100 a 150 microgramos. Y bueno, los corticosteroides hay que estarlos haciendo un chequeo todo el tiempo, puesto que estos pueden tener un efecto nocivo sobre la masa ósea, sobre el metabolismo de los hidratos de carbono o la distribución del tejido adiposo. Y de igual manera puede incrementar el riesgo cardiovascular en esos pacientes, por lo cual hay que estar haciendo siempre revisiones. Y bueno, en el caso de los andrógenos, estos pueden ser sustituidos con la administración de dosis de unos 25 a 50 miligramos de la dihidroepiandrosterona. Esto sería una vez al día la toma. ¿Y cuál sería el mecanismo de la epiandrosterona, doctor? ¿Por qué se le dan? Alguien que lo diga, ¿no? Usted, doctor. ¿Alguien? ¿Cuál sería el mecanismo de DHEA? Bueno, decirlo porque se te traba la lengua, ¿no? 50 miligramos de la DHEA. ¿Qué acción tendría? ¿Cuál Pues es sería? el precursor de las hormonas sexuales. Ándale, en un precursor. La otra línea, ¿verdad? Son las tres líneas que menciono. Glucomineralocorticoides y el precursor de las hormonas sexuales. Por eso hay que darle a ver cómo se estimula pues para darle, digamos, producción y a ver si se produce toda la liberación de las hormonas sexuales. Por eso, a ver cómo está ya la libido, a veces inicia ya la libido, disminuye, aumenta la libido, como dice, disminución en ellos. Bueno, es un ejemplo. Continúe, doctor. ¿Algún comentario, doctores? O doctor Ernesto, ¿quieres preguntarle a tus compañeros si todo queda entendido en cuanto a tratamiento? Tan sencillo como lo has explicado, pero tan difícil de a veces de entender, ¿verdad? ¿Algún comentario? Pues no sé si hay alguna pregunta. Por mi parte, aquí Es acaba. todo, es Sí. todo. Por eso, algún comentario ya en cuanto a la fisiología endocrinológica de la glándula suprarrenal con las manifestaciones clínicas, en este caso de insuficiencia, ¿verdad? Y todas las manifestaciones clínicas que trae la insuficiencia suprarrenal, ¿verdad? Las causas, ¿verdad? El mecanismo por el cual se presentan las causas, ¿verdad? El efecto, están datos clínicos y el tratamiento sustitutivo, que prácticamente es por vida, ¿verdad? Porque pues a menos que si es congénito ya está difícil. Ahora, si por fármacos o por infecciones, pues en teoría debe desaparecer toda esta insuficiencia, ¿no? ¿Ok? ¿Quién sigue, doctor? Ya bien, doc, felicidades, muy bien. Adelante. Yo sí, doctor. Adelante. Bueno, yo les voy a hablar sobre la insuficiencia adrenal secundaria y lo que diferencia de la primaria es que el problema no va a estar directamente en la glándula suprarrenal, sino que el problema va a estar en el eje hipotálamo hipoficiario. Y siguiente. Siguiente. Creo que una antes. ¿O es esa?
Bueno, la etiología o sus causas, la principal van a ser los tumores hipofisiarios, que son los adenomas endocrinos activos e inactivos. Otras causas pueden ser las tumoraciones que afectan la región hipotalámica hipofisiaria, la radiación hipofisiaria, la hipofisitis autoinmunitaria, apoplejia hemorragia y hipofisiaria, infiltración hipofisiaria, inducido por fármacos, que es una de las causas más frecuentes, deficiencia combinada por hormonas y otras causas genéticas. Igual la deficiencia de propioneurocortina. Siguiente. Bueno, las manifestaciones clínicas en su expresión lenta e insidiosa son similares a la insuficiencia suprarrenal primaria. Las diferencias fundamentales se deben a que la hormona adrenocorticotrópica no está incrementada y a que su función mineralocorticoide está preservada. Igual otra de las diferencias es que aquí no va a haber hiperpigmentación, ya que las concentraciones de hormona adrenocorticotrópica están normales. Puede observarse también hiponatremia por el exceso de secreción o acción de la vasopresina. Esto es por la falta de cortisol, que normalmente inhibe la vasopresina, y por eso puede haber hiponatremia. En la mayoría de los casos coexisten manifestaciones de hipopituitarismo, por lo que igual se debe evaluar a otras hormonas que usen el eje hipotálamo hipofisiario. La hipoglucemia es más frecuente e intensa, sobre todo si existe un déficit asociado con la hormona de crecimiento. Siguiente. El diagnóstico es similar al de la insuficiencia suprarrenal primaria. Consiste en la comprobación de la producción insuficiente de cortisol asociada a concentraciones de hormona adrenocorticotrópica bajas o inadecuadamente normales. El diagnóstico se establece habitualmente mediante la práctica de una prueba de estimulación con hormona adrenocorticotrópica, pero se dice que la mejor prueba es la de hipoglucemia insulínica, ya que la hipoglucemia hace que se secrete más hormona adrenocorticotrópica. Sin embargo, esta hipoglucemia tiene que ser observada por un especialista, ya que puede causar problemas si no se cuida. Muy bien, nada más recalcar, ¿verdad? ¿Cómo estaba el estímulo de ACTH en la insuficiencia suprarrenal primaria? Perdón, en cuanto a... Sí, la insuficiencia suprarrenal hay un estímulo en cuanto a la aplicación para el diagnóstico de ACTH. ¿Cómo está en insuficiencia suprarrenal? ¿Cómo estaban los niveles de cortisol? ¿De cortisol en esta? No, en la anterior, en insuficiencia. Bueno, en esta, ¿cómo estaría? Vamos a tocarlo para que... Están bajos, ya que la hormona adrenocorticotrópica va a hacer que se secrete el cortisol. ¿Y la ACTH? Está igual baja en esta. Baja, ok. Sí. Estamos hablando a nivel ya secundario, ¿no? Sí, es secundaria. Es secundario, porque se queden en cuanto a primario y secundario. Aquí todo prácticamente está bajo. Entonces, al estímulo con concentraciones de ACTH, ¿qué respuesta encontrarías para el diagnóstico de corroborar, digamos, alteración secundaria? Ya lo comentas, coméntalo, ya lo mencionaste. Es que recalcarlo nada más. ¿Cómo harías el diagnóstico en este caso, insuficiencia suprarrenal? ¿Cómo hacen el diagnóstico? Pues en este caso, si es secundaria, si se agrega pues la hormona adrenocorticotrópica, pues sí se va a secretar, sí va a aumentar el cortisol, pero solo por la administración de esta hormona exógena. Estamos considerando que es secundario, ¿no? Ajá. Sí, así es. Y en cuanto es primario, ¿cómo se llama? No se produce cortisol, porque esta hormona ya está en el cuerpo, pero... Está en el cuerpo, pero no hay cortisol. Ajá. Sí, ok. Para que quede claro esos aspectos de primario y secundario. A veces, sí está bien, sí, ya lo entendí, pero a veces nos hacemos bolas cuando... Tan sencillo, pero vuelvo a repetir. Como ustedes están explicando, es tan sencillo, pero en la práctica a veces nos confundimos. Entonces, el diagnóstico se establece habitualmente mediante la práctica de una prueba de la CTH o similar.
¿verdad? Y esa prueba o prueba de hipoglicemia insulínica que se considera la mejor elección. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos prueba de insulínica, doctor? ¿En qué consiste? La hipoglucemia estimula la liberación de hormona adrenocorticotrópica. Si hay hipoglucemia y no se libera esta hormona, pues se puede diagnosticar esta insuficiencia secundaria. Secundaria, ok. Sí. Pues ya que nadie pregunta, yo estoy hablando y hablando, no sé si se quedó entendido o no, les preguntas a tus compañeros, porque en el examen viene todo ese tipo de preguntas o para que ustedes tengan una correlación y una respuesta adecuada, pero pues nada más se lo estoy comentando por que se pongan alertas, ¿no? Muy bien, continúe. ¿Es Fernando? ¿Quién está hablando, Ernesto o Fernando? Fernando. Fernando, es que los dos. Sí. Ok, adelante, Fer. Ok. Siguiente. Bueno, el tratamiento es igual con glucocorticoides y solo en casos muy, muy raros van a requerir mineralocorticoides. Es habitual que también requieran la sustitución de otros déficits hormonales o beneficiarios, ya que afecta a este eje. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la insuficiencia suprarrenal por resistencia a glucocorticoides. Este se da por las alteraciones congénitas y adquiridas en el que el receptor de glucocorticoides o en las vías de señalización postreceptor dan como resultado disminución de la sensibilidad tisular al cortisol. Esta resistencia tiene que ser parcial, ya que si es una resistencia completa es incompatible con la vida. Aquí las concentraciones plasmáticas de hormona adrenocorticotrópica y cortisol mantienen su ritmo circadiano y en muchos casos llegan a compensar esta resistencia. La resistencia adquirida a glucocorticoides se ha descrito en pacientes con SIDA y también en menor grado con individuos con VIH seropositivos. El cortisol y la hormona adrenocorticotrópica en estos casos también están aumentadas, pero con cierta frecuencia no compensan la hiposensibilidad y aparecen síntomas de insuficiencia suprarrenal. Muy bien. Yo le hago una respuesta a este paciente, ¿verdad? Y los niveles, los mido, los niveles de cortisol y de ACTH están normales, ligeramente aumentados. Por eso, Puede en este estar, caso, ¿eh? sí. Sí, estoy hablando más para que, en este caso, para considerar una manifestaciones clínicas de insuficiencia suprarrenal y vemos que tomamos laboratorio, medimos cortisol y ACTH y están normales. Entonces, ¿qué pensamos entonces? Que lo que acabamos de mencionar, el problema ya de receptores, ¿no? De receptores, que si bien no es frecuente, eso ya es, de veras, doña Huerga tuerce el rabo, ¿no? Ya es un diagnóstico ya de acuciosidad y de alto nivel, pero hay que considerarlo, porque si el cortisol y las ACTH salen en rangos normales o ligeramente aumentados, como dice allá, el cortisol, ¿verdad? Ligeramente aumentados, pero las manifestaciones clínicas son muy floridas que no explican esto que esté ligeramente aumentado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Hay insuficiencia. ¿Por qué? Pues si los niveles están normales o ligeramente aumentados. Ya consideramos que puede hacer alteraciones ya de receptores. ¿Así es, doctor? ¿Quedó entendido Sí. este aspecto? ¿O no hay un comentario por parte de sus compañeros? Así es, ¿no? Es lo que tratamos de explicar, ¿no, doctor Fernando? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, ok, adelante. Siguiente. Bueno, ahora la insuficiencia suprarrenal aguda o crisis adicional es una situación de urgencia grave que requiere un tratamiento rápido y enérgico y normalmente puede desarrollarse en pacientes con insuficiencia suprarrenal que interrumpen el tratamiento sustitutivo de estas hormonas. Pacientes portadores de una insuficiencia suprarrenal crónica no conocida que desarrollan un proceso intercurrente o individuos en los que se produce una apoplejia suprarrenal de ambas glándulas suprarrenales y en casos de una suprarrenalectomía bilateral en los que no se instala el tratamiento sustitutivo correspondiente. Igual en la interrupción brusca del tratamiento glucocorticoide crónico, ya que este va a alterar el eje hipotálamo hipoficiario. Muy bien, yo nos quería hacer un poquito en cuanto a lo aspecto vascular, ¿no? De la insuficiencia suprarrenal. No olviden que sangrados muy importantes, sangrados de casos de shock, o pacientes puérperas que hayan sangrado mucho en el posparto, dan un síndrome, se llama síndrome de Sheehan, ¿por qué? Porque hay una apoplejía, ¿verdad? Por vasoespasmo importante por ese shock.
de sangre, ¿verdad? Pérdida de sangre importante, en la cual ya da problemas a nivel hipoficiario. Entonces, esas serían las causas vasculares y en las que si son potencialmente, digamos, el daño que haya tenido en tiempo, ¿verdad? A veces cargan una insuficiencia suprarrenal en la que tienen que estar tomando hormonas de sustitución, o sea, esteroides, ¿no? Por eso son unas causas vasculares que generalmente podemos ver en pacientes puérperas, a veces se dicen por el síndrome de Sheehan, que es parte de lo mismo, una apoplejía secundaria a un problema vascular en sí, ¿verdad? Entonces, nada más quería hacer ese comentario, ya que mencionas apoplejía suprarrenal. Pero eso ya sería a nivel, a nivel hipoficiario, ¿no? Podría ser un nivel hipoficiario, en este caso, ¿no? Muy bien, adelante, doctor. Siguiente. Bueno, la característica clínica de la insuficiencia suprarrenal aguda y la más llamativa es la hipotensión arterial y la depresión de volumen plasmático causada por el déficit de mineralocorticoides. Los antecedentes de pérdida de peso, debilidad progresiva, anorexia, vómitos y la presencia de hiperpigmentación de piel y mucosas pueden sugerir el diagnóstico de esta insuficiencia. Dada la gravedad del cuadro, el tratamiento no debe demorarse en espera de los resultados hormonales, porque puede ocasionar hiponatremia con hiperpotasemia. En caso de sospecha de una apoplejía hipoficiaria, se practicará una resonancia magnética o una tomografía computarizada craneal. El tratamiento consiste en reponer las pérdidas de líquidos con sal mediante suero salino isotónico en ritmo de perfusión rápido con monitorización de la presión venosa central, además de aporte de glucosa intravenosa más glucocorticoides solubles. Es una influencia. Sí. Sí. Siguiente. Ahora les voy a hablar del síndrome de Cushing, que es hipercortisolismo, que es el exceso de cortisol. Siguiente. Bueno, como ya había dicho, es el resultado de la exposición crónica al exceso de glucocorticoides. Las causas pueden ser dependientes de la hormona adenocorticotrópica o independientes de la hormona adenocorticotrópica y iatrógena, que es por el uso de glucocorticoides para inflamación. Bueno, las dependientes de la hormona adenocorticotrópica son adenoma hipofisiario y tumor secretor de adenocorticotrópica no hipofisiario. Y los independientes son carcinoma córtico suprarrenal, hiperplasia suprarrenal nodular y adenoma córtico suprarrenal. Muy bien. En sí, el adenoma hipoficiario corticotrópico es en sí la enfermedad de Cushing, ¿no? Esa es una Sí. observación que les hago. Sí. Siguiente. Bueno, es una enfermedad poco frecuente. La incidencia es de 1 a 2 personas por 100.000 habitantes por año. El adenoma corticotrópico hipoficiario es la principal causa. Afecta a mujeres, a excepción en la edad prepuberal, que afecta más a los hombres. En el 10% de los pacientes tienen una causa suprarrenal primaria, que es independiente de la hormona adenocorticotrópica, y suelen ser mujeres. La causa más común es el uso médico de glucocorticoides en terapia de inmunodepresión o tratamiento de enfermedades inflamatorias. Esto igual puede generar síndrome de Cushing con insuficiencia suprarrenal secundaria, ya que puede afectar al eje hipotálamo e hipoficiario. Siguiente. En el Harrison hay un cuadrillo, que lo revise, ¿no? Que dice causas dependientes e independientes de síndrome de Cushing. Bueno, aquí está. Que lo lean muy bien, ¿verdad? Pero vean cuáles son las causas, ¿verdad? Para que en el diagnóstico, en cuanto vamos a definir si es dependiente o no dependiente de ACTH, el manejo, pues, lo integremos de una forma adecuada. Aquí está, lo comenta el doctor. Sí, bueno, voy a comentar pues la secreción ectópica, que puede ser dado por tumores carcinoides de páncreas o bronquios, cáncer pulmonar microcítico, carcinoma medular de la tiroides o feocromocitoma y otros que no había mencionado antes. Sí. Siguiente. Bueno, se durmió el... Bueno, esta es una tabla de la enfermedad y la causa y lo que la genera. Bueno, el adenoma hipoficiario está dado por una mutación en la deubiquinasa USP8. Lo que va a generar es la producción de propiomelanocortina y elevación de la adenocorticotropina, la hormona.
Y bueno, en las secreciones ectópicas están los tumores carcinoides en pulmón, páncreas o timo, que va a aumentar la producción de la hormona adenocorticotrópica, carcinoma medular de tiroides, que igual aumenta la secreción de la hormona adenocorticotrópica, o un feocromocitoma, que va a aumentar la secreción de catecolaminas y la hormona adenocorticotrópica. Siguiente. Bueno, ahorita es hipercortisolismo independiente de esta hormona. Puede ser por el adenoma suprarrenal productor de cortisol, que la causa es una mutación somática en PKACA, que lo que va a generar es que se secrete bastante cortisol. Igual puede ser un carcinoma adrenocorticotropical, que va a generar la secreción de glucocorticoides. Y la hiperplasia suprarrenal macronodular, que es una enfermedad rara. Su causa es la mutación somática y de la línea germinal en el gen supresor tumoral del ARMC5, lo que va a generar secreción autócrina de cortisol por estimulación de adenocorticotropina. Esta tiene evidencias bioquímicas de Cushing, signos clínicos y de forma lenta. Y ya, siguiente. Bueno, igual se puede dar por la enfermedad suprarrenal nodular pigmentada primaria o micro o macronodular, parte del complejo de Carney. Y pues la mutación se encuentra en la línea germinal, en la subunidad reguladora del PK. Igual genera alta secreción de cortisol. Igual se puede dar por la hiperplasia suprarrenal bilateral y Cushing con o sin evidencia de la enfermedad suprarrenal nodular pigmentada primaria. Esto se da en la mutación de los genes PDE11A y de PDE8B. Estimulan la vía del PK y con ello la secreción de cortisol. El síndrome de McCune-Albright Sí. es poco frecuente y tiene una mutación en la unidad 1 de la proteína G, estimuladora de alfa de la GNAS1, que igual va a aumentar la secreción de cortisol. Siguiente. Bueno, las manifestaciones clínicas, pues un mayor riesgo de infección, ausencia de los signos de infección, edemas, hipertensión, hipopotasemia, hipocalcemia y piel frágil con equimosis y estrías rojas vinosas. Las acciones de los mineralocorticoides van a causar hipertensión diastólica, hipopotasemia y edema. El exceso de glucocorticoides causa hipogonadismo, amenorrea e inhibición del eje hipotálamo hipofisiario, tiroideo. Siguiente. Bueno, estos son los efectos del cortisol, en especial cuando es de manera crónica. Proviene de la lipólisis de la grasa, reduce la formación de hueso, va a aumentar la formación de glucosa, eh, inhibe la absorción de los aminoácidos para el músculo, lo que causa debilidad, y el cortisol normalmente contrarresta la insulina. Siguiente. Bueno, signos y síntomas, los inespecíficos son la obesidad, diabetes, hipertensión diastólica, hirsutismo y depresión. Las específicas son la fragilidad de la piel, hematomas, estrías violáceas y signos de miopía proximal. En el síndrome de secreción ectópica de adenocorticotropía se observa hiperpigmentación en los nudillos, cicatrices o áreas de la piel expuestas a aumento de fricción. Esto es debido al aumento de esta hormona y de los productos derivados de la propia melanocortina. El estado de hipercoagulabilidad igual se presenta y tiene un mayor riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Suelen tener síntomas psiquiátricos como ansiedad, depresión, psicosis depresiva o paranoia aguda. A largo plazo se puede comprometer el aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular y osteoporosis con fracturas vertebrales. Esto depende del tiempo de exposición al exceso de cortisol. Siguiente. Bueno, y aquí unas imágenes de las estrías que puede causar y de la hiperpigmentación en los nudillos. Siguiente. Bueno, estos son síntomas Acabo de mencionar. que acabo de mencionar. Sí. Y bueno, pues siguiente. Lo único que no mencioné es la disminución del libido de las mujeres. En las mujeres con amenorrea y debido a la inhibición de la liberación de gonadotropinas mediada por cortisol. Siguiente. Bueno, y esto por mi parte sería todo. Muy bien.
Vamos a dejarlo así por ahora, doctores, porque quiero hacer hincapié en algunos puntos para el diagnóstico. Bueno, ¿te faltan algo? ¿Quién termina? La doctora, ¿no? Sí, yo termino. ¿Son cuántas diapositivas? ¿Son varias, doctora? Para terminar Cushing. Bueno, ¿quiere terminarlo? ¿Lo terminamos? Pues sí, nos faltan Sí. faltarían como 12 para terminar Cushing y luego los trastornos por exceso de mineralocorticoides. No, eso lo vamos a terminar Cushing. Sí, continúe, doctor. Dejamos en el mineralocorticoide ya, otro punto. Termine con el diagnóstico de Cushing y tratamiento. Ok, adelante. Bueno, cuando se sospecha de la enfermedad de Cushing, por los siguientes síntomas deben haber adiposidad central, miopatía proximal, las estrías, amenorrea en el caso de las mujeres, hirsutismo, intolerancia a la glucosa, hipertensión diastólica y osteoporosis. Para corroborar este diagnóstico se debe seguir, sí, siguiente por favor. Se deben seguir ciertos pasos, que son estos, en los cuales puede considerarse como positivo cuando los resultados de varias pruebas ya coinciden. Estas pruebas van a ser un aumento en la excreción del cortisol libre en la orina de 24 horas de 3 muestras, supresión inadecuada del cortisol matutino tras la exposición de toda la noche. Siguiente, por favor. Yo nada más hago hincapié en esto, los cuales pregunto siempre. Regrese al anterior, doctor. Regrese al anterior, por favor. Sí, ya manifestaciones clínicas, como mencionaba, adiposidad, hipertensión, todo eso. Ya tenemos una sospecha de un hipercorticismo, un probable síndrome de Cushing. Entonces siempre les pregunto cuáles serían los estudios. ¿Por qué les pregunto esto? Porque es hasta donde podemos considerar a nuestro nivel, ¿verdad?, estudios iniciales o confirmatorios de diagnóstico, ¿no? ¿Qué se le hace? Esas pruebas, ¿no? Entonces, si se necesita o si se desea confirmación, termina hasta allá con dosis bajas de dexametasona. Ok, hasta allá. Pero ya tenemos eso. Entonces, para el diagnóstico diferencial, es otro punto en la que siempre hago, ¿verdad? La pregunta es cuando ya contamos con un potencial síndrome de Cushing y para hacer el diagnóstico diferencial a veces no contamos con todo el armamento para hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí me entienden, no? A mi primer nivel podemos llegar hasta allá únicamente con determinación o excreción de cortisol, ¿verdad? Y la prueba de dexametasona como debe hacer, y si se necesita o se requiere, entonces se hace otra vez la dexametasona como menciona, prueba de dosis baja de dexametasona. Entonces yo hasta ahí me quedo, pero obviamente tenemos que considerar el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Entonces la pregunta que siempre hago, ¿cuáles serían los diagnósticos iniciales de confirmación de diagnóstico? O sea, para el síndrome de hipercorticismo, ¿cuáles serían los estudios? Entonces, pues ahí viene todo. Entonces, ahí quedamos y casi yo no, digamos, no insisto para el diagnóstico diferencial por el momento, aunque tenemos que platicarlo. ¿Sí me entiende, doctora? Claro, hay que entenderlo. Pero yo me refiero de que eso sería el primer punto de partida en un primer nivel de atención donde contamos con ese tipo de pruebas. ¿Estamos correctos? Muy bien, doctor. Adelante. Siguiente, por favor. Bueno, aquí van a excluirse aquellos factores que puedan afectar el resultado de las pruebas diagnósticas, tales como una obtención de orina incompleta de 24 horas, inactivación rápida de la dexametasona por el consumo simultáneo de fármacos que inducen al citocromo 3A4 como antiepilépticos y la rifampicina, consumo simultáneo de anticonceptivos orales que aumenten la CBG y con ello el cortisol. Si hay dudas, las pruebas se pueden repetir 4 a 6 semanas después de haber interrumpido los estrógenos.
y en pacientes con pseudo-Cushing ocasionados por el alcohol o con síndrome de Cushing cíclico. Siguiente, por favor. Aquí el síndrome de pseudo-Cushing. Las características clínicas y bioquímicas se van a normalizar cuando desaparecen las circunstancias desencadenantes, que pueden ser el embarazo, estrés, trastornos del comportamiento, anorexia nerviosa, obesidad y alcoholismo crónico. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico diferencial inicia con el exceso de cortisol, dependiente de la hormona adenocotrópica e independiente de la adenocotrópica. De manera general, las concentraciones plasmáticas de la hormona adenocotrópica están suprimidas en casos de exceso de cortisol suprarrenal autónomo, como consecuencia del aumento de la retroalimentación negativa al hipotálamo y a la hipófisis. Ahora, los pacientes con síndrome de Cushing dependiente de la hormona adenocotrópica tienen una hormona adenocotrópica normal o alta en plasma. Lo primero que tenemos que determinar van a ser los valores de la hormona. Y pues aquí están los resultados. Cuando es dependiente, tiene que tener un valor mayor a 20. Y se realiza la prueba de imagen hipotalámica o hipofisiaria. Y cuando es independiente, tiene que ser menor a 5, y ahí se realiza la prueba de imagen suprarrenal. Siguiente, por favor. Bueno, en el hipercortisolismo independiente de la hormona adenocotrópica confirmado, están indicados estudios de imagen de las glándulas suprarrenales, de preferencia una tomografía no intensificada. La imagen por resonancia magnética de la hipófisis es el resultado preferido en caso de hipercortisolinismo dependiente de la hormona adenocotrópica. Si las pruebas diagnósticas diferenciales llegaran a indicar síndrome de secreción ectópica de la hormona, entonces los estudios de imagen deben incluir tomografía de cortes finos y de alta resolución de tórax, abdomen, para explorar pulmón, timo y páncreas. En resumen, doctora, ¿cómo entendió usted lo que un hipercorticismo dependiente de ACTH, como qué? ¿Y cuál sería la independiente, como qué? ¿Cómo lo resume usted para que quede claro este aspecto? Que pues cuando son dependientes, los valores de la hormona se van a encontrar en el plasma, ya sea normales o iguales. O sea, normales o elevados. Dependiente. Ajá. ¿Qué? E independiente. En el independiente, ahí los valores van a estar disminuidos. Es correcto todo eso, doctor, ¿les quedó claro? ¿Algún comentario? Ándale, regrésela ya. Es lo que quería decir cuando hacemos diferencial. No habló usted del diagrama que está en Harrison, pero podría haber comentado. Si es un síndrome dependiente de ACTH, ¿cómo lo explica? Los valores que vamos a encontrar de la hormona van a ser elevados. En este caso, como dice el diagrama, tienen que ser mayor a 15. Entonces se tienen que hacer estudios por imagen para comprobarlo. Pero yo así lo entendí. Que sería, por ejemplo, la resonancia magnética de la hipófisis, que como decía, que es el favorito en el caso del hipercortisolinismo dependiente a la hormona. Pero en ese caso no se van a
en algunos casos no se va a identificar las alteraciones en el 40% de los casos y se hacen las otras pruebas que ya habíamos visto, la prueba de la hormona corticotrópica y la prueba con dosis altas de dexametasona. Ujú. Ajá. Esa dexametasona, ¿cómo actuaría sobre la ACTH? Si es dependiente, me refiero. ¿Le inhibe o no le inhibe? Si prueba de dosis altas de dexametasona, supresión de cortisol, debe ser, como dice allá, debe disminuirlo, ¿no? O sea, Ajá, lo inhibe. disminuirlo. Y si no lo disminuye, o sea, debe disminuir su presión de cortisol hasta un 50% después de 2 miligramos cada 6 horas por 2 días. Lo debe suprimir. ¿Eso qué traduce si lo suprime? Si suprime la respuesta de ACTH. Que disminuye el cortisol. Es que es lo que quedó, que hay que volverlo a recapitular y quedar bien claro en estos aspectos del árbol de decisiones, ¿no? Si estamos considerando un Cushing dependiente, ¿qué entendemos por dependiente? De ACTH, depende. ¿Por qué? ¿Cuál sería el mecanismo de dependencia del ACTH? ¿Cuál sería el reflejo clínico? ¿Cómo estaría el cortisol? ¿Alguien le puede ayudar, doctores? Aumentado, porque depende de ACTH. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para corroborar? Bueno, vamos a considerar este aspecto de dependencia del ACTH. En caso que sea, en caso de que, y los independientes, ¿cómo estaría, doctora? Me voy más rápido a la pregunta. Independientes, como dice ya, síndrome de Cushing, independientes de ACTH. No sé si ¿cómo serían las manifestaciones clínicas de un paciente que es independiente de la ACTH? ¿O cuáles serían, digamos, la respuesta bioquímica o qué esperaríamos con los niveles de cortisol si son independientes del CTH? Que estuvieran disminuidos. Sí, aquí Es que sí, mira, si las suprarrenales, como dice, ¿por qué dice síndrome de Cushing independiente del CTH? Se va a hacer una estimulación independiente. El cortisol va a estar incrementadísimo. Y por más que lo queramos suprimir, a la CTH supuestamente, si nosotros vemos que el cortisol está incrementado y damos ACTH para inhibir supuestamente o disminuir los niveles de cortisol, eso no va a responder. ¿Qué quiere decir? Que la supresión o la producción de cortisol en plasma ya no depende de ese ACTH. Entonces, por eso hay que examinarla. Suprarrenal, mira como dice acá, suprarrenales por TAC para ver si que existe, si hay una hiperplasia, si hay otros problemas, y tendrá que terminar, incluso terminan en cirugía, porque la producción de cortisol que se está dando en las suprarrenales, ¿verdad? Son independientes para que sean independientes por su misma producción, o sea, los niveles de ACTH que libera la hipófisis para inhibir al cortisol que está en sangre, ¿verdad? No le hace caso a la suprarrenal. Ellos siguen produciendo cortisol. ¿Sí me entienden ese aspecto? Por eso son independientes del ACTH. ¿Sí? Entonces estamos pensando que son causas que están condicionadas a otros niveles, a otros niveles, en este caso, suprarrenales o tumores ectópicos de las suprarrenales. En cambio, cuando hay dependencia de la ACTH, ¿verdad? Entonces estamos considerando que hay un problema ya más central, o sea, de hipófisis, porque allá el ACTH que se está dando, por más que se quiera dar inhibición otra vez por la misma dosis de cortisol o corticotropina, no inhibe esa ACTH. Entonces quiere decir que es a nivel central. ¿Quedó claro ese aspecto? Entonces, no sé quién hace un comentario, Ernesto o doctores, para que despierten, hago esto, a ver si estamos correctos en esto. Sí, ya estamos, bueno, para mí ya estamos claros así. ¿Seguro? Sí.
Si no, yo hago una recapitulación para la próxima, porque ahorita ya veo que vamos a continuar por el momento, doctores. Por eso es relevante, ¿por qué depende? ¿Por qué es independiente? ¿Y qué me da las manifestaciones? ¿O por qué hago supresiones o no supresiones? ¿O por qué se suprime el eje hipotálamo-hipófisis? O sea, suprarrenal, obvio, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos estudios complementarios? ¿Eh? Entonces, haremos una pausa en cuanto a eso. Yo lo hablo la próxima semana, no próxima semana, la próxima clase. Vamos a continuar, doctora. Vamos a ver. Continúe, doctora. Siguiente, por favor, entonces. Bueno, ahora vamos con los tratamientos. El de elección, en el caso de que es independiente, es quirúrgico, que consiste en la extirpación del tumor suprarrenal. Y en la enfermedad de Cushing como tal, es la extirpación selectiva del tumor hipofisiario, que va a tener como beneficio o el resultado que se espera es de 70 a 80% de una curación. En el caso de que sea ectópica y el tumor no pueda ser localizado, se va a recurrir al tratamiento farmacológico o se van a retirar de manera bilateral las suprarrenales. Claro, es lo que les decía, es independiente. Por más que queramos suprimir esas, no se va a suprimir, sigue produciendo ese cortisol. ¿Y qué pasa? Pues ACTH trata de inhibirlo, pues pues no. Entonces pensamos que por eso era suprarrenectomía, ¿no? Porque es independiente, ellos van a producir cortisol. Por eso dicen, ya una enfermedad independiente de ACTH requiere un retiro de tumor a nivel de glándula suprarrenal. Es lo que, pues, es parte del tratamiento, ¿no? Entonces, pero sin embargo, vamos a hacer una pauta para el viernes, doctora. Adelante. Okay. En caso de que haya recurrencia, pues se va a recurrir a una segunda cirugía, tratamiento con radioterapia, histerectomía, suprarrenolectomía bilateral. Y de no tratarse a tiempo, los pacientes van a tener un mal pronóstico. Sí. Siguiente, por favor. Los fármacos que vamos a utilizar en este caso van a ser la metirapona, que se va a encargar de inhibir la biosíntesis del cortisol a nivel de la 11-beta hidroxilasa y como efectos adversos va a causar mareo, cesación, cefalea, hipotensión, náusea y vómito. El ketoconazol, que se encarga de su mecanismo de acción es que inhibe los pasos iniciales de la esteroidogénesis. Como efecto adverso puede causar estreñimiento, diarrea, picación y erupción cutánea. El mitotano, que es un fármaco supraenolítico que va a ayudar a reducir el cortisol. Tiene efectos adversos como son la reducción del apetito, náuseas, vómito, diarrea y fatiga. La metirapona y el ketoconazol son los fármacos orales con eficiencia establecida en el síndrome de Cushing. Siguiente. Finalmente está el etomidato, que el mecanismo de acción es que va a bloquear de modo potente a la 11-beta hidroxilasa y a la aldosterona sintetasa. Puede causar espasmo muscular, malestar, vómito, erupciones y sibilancias. Su vía de administración es intravenosa de 0.1 a 0.03 miligramos kilogramo peso y hora durante 10 horas. Okay, siguiente. Bueno, después de suprimir el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, es necesario iniciar la sustitución con hidrocortisona y este tratamiento nos va a llevar de meses a años. Y los pronósticos, por ejemplo, para el síndrome de la hormona adenocotrópica ectópica es de una recuperación del 80%. En la enfermedad de Cushing suprarrenal tiene la más baja posibilidad de recuperación con un 40% y en la Cushing intermedia de un 60%.
Siguiente, eso sería todo de Cushing. Muy bien. Vamos a dejarlo con enfermedad de Come, eso ya un poquito, ya. Después lo vemos. Mineralocorticoides, enfermedad de Come y todo. Pues sí, ok, pues vamos a, si no hay nada más que platicar y comentarios o confusiones como estamos ahora, más aturdidos, nos vemos el viernes. Hasta el viernes es la última clase, ¿no? Más o menos para este ciclo escolar, ciclo de vacaciones, ¿no, doctores? Bueno, Sí, doctor. el lunes ya no hay clase, ¿no? ¿O sí? Bueno. No, doctor, entonces. No, doctor, ya son vacaciones. Entonces, otras semanas son vacaciones, ¿no? Sí, Esta doctor. semana, ok. Mire, vamos a hacer una pauta de, el viernes nos vemos, voy a traerles voy a exponer unos casos clínicos de este tipo de manejo de casos clínicos de suprarrenales y concluimos o explicamos un poquito confusión de que tuvimos eso del aspecto de dependientes o independientes y con apoyo de todos, ¿verdad, doctores? Porque yo quiero que lean y que, doctor, no entendí por qué es así, porque pues parece que lo que se mencionó la doctora, lo que mencionó los ponentes con, no sé, ¿verdad? Como Fernando y David, no sé qué más, bueno, ok, José Francisco, bueno, que quedó claro y a veces no es así, por eso digo que preguntan a los compañeros, me estoy entendiendo, me estoy dando a entender, yo lo entendí de esta manera, yo lo explico de esta forma, pero si no preguntan y no sabemos si en realidad todo esto estamos yendo bien, y después empiezan los problemas en los exámenes, ¿no, doctor? Que no se habló, que no se platicó. Entonces, por eso el viernes voy a traer casos clínicos, conforme a los casos clínicos vamos a recapturar estos aspectos de las glándulas suprarrenales. ¿Ok? Así quedamos, pero quedaría el tema de mineralocorticoides y lo veremos rapidito también para terminar mineralocorticoides. O sea que mineralocorticoides sí lo vamos a ver. ¿Ok? Para el viernes, doctores. Pues si no hay un comentario, confusión, pues nos vemos el viernes. Pues eso sí, a las 11, de 11 a 1. ¿Ok? Doctores. Ok, De acuerdo, doctor. Muy bien, lean, estudien mucho y pregunten también para el viernes, por favor. Nos vemos, que tengan buen provecho y nos vemos el próximo viernes. ok, doctor, muchas gracias. Ok, adelante, buenas Gracias. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Hasta luego, doctor. Gracias.